Buenas noches. Recuerdo en estos momentos a un gran amigo, Walter Trueba, jugador que brilló a ambas márgenes del Río de la Plata, jugando en el Club Nacional de Fútbol, uno de los grandes del fútbol uruguayo, en Cerro, en Montevideo Wanderers. Después cruzó el charco, el Río de la Plata, y fue nada más ni nada menos que figura, gran figura, en el Racing de Avellaneda, en Argentina, el gran rival de Independiente. Y Walter, que brilló también, nada más ni nada menos que en el equipo del Caravaca, que nosotros dirigimos hace ya 4 décadas. Vino con otros uruguayos como Raúl Vasconcellos, en fin, Jorge Vera, en fin. Walter siempre me decía, y cuando nos vemos, hace poco anduvo por aquí, me dijo: Milton, al fútbol, dice, se juega con esto. Esto es lo que manda absolutamente todo en todos los sentidos. Para jugar al fútbol, si no se tiene esto, no se puede jugar. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Martínez Blázquez, más conocido aquí en España y en la región de Murcia como Mingo. Un jugador en mi concepto, reitero, excepcional. Un jugador que, como decía y sigue diciendo Walter Trueba, juega muchísimo más con esto y que tendría que haber tenido en el fútbol muchísima más suerte de la que tuvo. Se dice que el que no tiene padrinos muere infiel, y a lo mejor él en su carrera deportiva no los tuvo. En primer lugar, entonces, buenas noches, Mingo. Buenas noches, Milton. Quiero que le cuentes a la audiencia, ya has pasado la barrera de los 30 años, pero jugás como si tuvieras 18. Quiero que le cuentes lo que ha sido precisamente de tu carrera deportiva, dónde has jugado hasta el momento. Va. Pues yo, desde que era pequeño, estuve jugando allí en mi pueblo, en Moratalla. Ya a los 12, 13 años, Real Murcia todos los años venía por mí. Pero claro, había que viajar a Murcia, la disponibilidad de mi padre no era muy buena por su trabajo y no, y seguí jugando allí. Luego, en mi último año de cadete, el Valencia también vino a por mí, ¿vale? Y me firmó, pero yo tenía un problema muy grande, que yo no podía salir de mi casa. No podía dormir fuera, tenía muchos problemas para relacionarme con los compañeros y para dormir lo que estamos hablando fuera. Y ese año tuve esa oportunidad, pero claro, yo no me atrevía a irme y como siempre quedaba la opción de Real Murcia, pues me ofrecieron en el Real Murcia unas cosas y decidimos quedarnos allí, ¿vale? ¿Qué pasó? Que al empezar la liga hubo un problema bien de entendimiento o bien de concepto entre mi padre y Real Murcia y al final quedó en nada. Ahí me fui a jugar a Bulla, a Liga Nacional. Hicimos una gran temporada con un equipo que supuestamente era para mantenerse, pero estuvimos luchando casi todos los años, durante todo el año por ascender, con donde había jugadores como Manolo, que ahora está jugando en el Real Murcia, y Juan Topo, que está en el Muleño todavía en tercera división, que son los únicos que recuerdo que siguen jugando. Después, el año siguiente, fui a Caravaca, a Nacional, siendo juvenil de segundo año, y terminé jugando en tercera división con Vintiño, que ahí también tuve una oportunidad, pero por mi cabeza, por mi forma de ser, pues también la desaproveché un poco, dejando un poco del fútbol de lado. Después, el siguiente año, juvenil desde cero, firmé en Moratalla en tercera división y ahí estuve 2 años, donde igual, tuve también muchas oportunidades, pero seguía, para mí, como era lo primero, era lo que más me gustaba del fútbol, pero no daba la importancia que tenía que darle al fútbol, sobre todo a la hora de tomármelo más en serio, de entrenar y de cuidarme un poco más.
De Moratalla, el año siguiente estuve en Caravaca, en tercera división, donde a mitad de temporada acabé en Calasparra. Ya en Calasparra estuve 3 años jugando en tercera y después acabé en Pinatar. Los 2 siguientes acabé en Pinatar y el último año de Pinatar hubo problemas con los contratos, con los demás, dejaron de pagar y ahí fue cuando con 24, 25 años ya acabé la carrera. Volví a mi pueblo, terminé el año aquí y he estado sin jugar pues hasta el año pasado, que me llamaron de Caravaca y de Calasparra para que querían ascender y al final por temas sobre todo de disponibilidad, yo estaba conocí a una chica en Calasparra, estaba con ella allí y demás, me decidí por Calasparra, aparte de tener grandes amigos y ahora mismo pues aquí sigo, en preferente en Calasparra. Muy bien, actualmente entonces en el Calasparra, ayer estábamos mirando un partido que ustedes empataron 3-3, lo estaba mirando en televisión, iban perdiendo 0-3, terminaron empatándolo con una genialidad tuya, lo veía, reitero, ayer en televisión, una avivada, como decimos en Uruguay, un tiro libre ahí al lado del área. Nadie esperó que viniera Mingo y dejara a un compañero solo para marcar el tanto del empate. En fin, fíjense ustedes lo injusto que es a veces el fútbol. Nosotros consideramos, sin equivocarnos, que no jugábamos ni la mitad de lo que juega Mingo. Reitero, un gran, pero gran jugador. Y sin embargo, nosotros llegamos a jugar profesionalmente, al lado de hombres como Ladislao Kubala, quien no lo conoce. Estuvimos jugando allí en la MLS con él, mientras que Mingo ha jugado en lo que aquí en España se llaman categorías amateur, porque aquí en España solamente la liga profesional aglutina primera y segunda división. Segunda división B, tercera y de ahí hacia abajo, reitero, se consideran equipos que no son profesionales. Entonces, Mingo, creo que a través de tu inteligencia futbolística, en la segunda parte de la entrevista hablaremos de qué significa por lo general el saber de fútbol. Entonces, a través, reitero, de tu inteligencia, pensaste, voy a tener que estudiar, voy a tener que, aparte del fútbol, dedicarme a otra cosa que realmente me pueda realizar entonces en la vida. Y entonces entiendo que sos fisioterapeuta. ¿Qué es entonces? Vamos a hablar un poco entonces en este bloque acerca de lo que es tu profesión. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es la ciencia, vamos, prácticamente por así definirla, que utiliza las terapias físicas con fines terapéuticos. Quiere decir, bien en tratamiento de patologías, prevención de lesiones, también un poco tocamos el aspecto psicológico y básicamente se trata de eso, en utilizar terapias físicas como puede ser masaje, como puede ser electroterapia, termoterapia, crioterapia. Ahora han salido muchas más cosas, como hay técnicas muchas más nuevas como es la diatermia, electromodulación, que eso son, que es lo más actual. Pero básicamente es lo que te estoy diciendo. Se trata del tratamiento de patologías a través de los agentes físicos. ¿Con qué frecuencia y por qué entonces tengo que ir a que me trate un fisioterapeuta? ¿Con qué frecuencia? Hombre, lo aconsejable, pues una vez al mes es lo aconsejable, ¿vale? También depende del estrés al que esté sometido uno en esos momentos, en ese periodo, también del deporte que haga, de la carga que lleve en el deporte y también dependiendo de la lesión. Hay lesiones que requieren tratamiento continuo y prolongado, otras lesiones que el tratamiento es más alternativo, se viene cada periodo, cada 2 días, 3 días, una vez a la semana. Y luego, dependiendo de la intensidad del ejercicio, pues hay veces que, aunque no esté programado, el deportista lo necesita.
te llama y te dice, no, necesito que me veas porque estoy ahora mismo, y vienen muchas veces, aunque se trata del aspecto físico, también se tiene que tratar el aspecto psicológico, porque muchas veces lo que estamos hablando, la sobrecarga que pueden soportar los músculos, si la persona está soportando un estrés muy grande, ya sea en el trabajo, en su casa, o simplemente lleva unos días que no sabe por qué está así, disminuye el rendimiento. Entonces hay que tocar todos esos aspectos. Mingo, a mi edad, que hace muy poco he pasado ya la barrera de los 18 años, entonces yo te pregunto que he sentido algunos chasquidos en las articulaciones. ¿Esto es malo y cómo se tratarían? Vamos, chasquidos. Cuando hablamos de chasquidos, hay diferentes. Está el chasquido que es cuando se para una articulación que se libera, que eso no es malo. No hay dolor, se produce y parece que te queda hasta gusto. Quiere decir que eso no es un chasquido malo. Luego, el chasquido que es propio de la artrosis, que es cuando hay dolor, que parece que está rozando, que hay como una crepitación, que ese es con el que hay que tener cuidado, que es porque hay choque óseo. Entonces, ese chasquido se trata con fisioterapia, está claro, agentes físicos, masajes, estiramientos, movilizaciones, todas las terapias que hay, pero yo el principal tratamiento que recomiendo es el ejercicio. Ejercicio controlado, moderado, no hacer locuras, como hay gente que ahora está muy de moda en la ultra, todas esas cosas, pero bueno, pero el principal es cuando uno tiene bien los músculos, los tiene fuertes y activos, es mejor tratamiento que cualquier que podamos dar los fisios. Yo sé que algunos de los fisioterapeutas que me estén escuchando estarán diciendo, dice, no digas el secreto, pero yo a todos mis pacientes se lo digo, que estén activos. Eso no quiere decir que algún día van a necesitar del tratamiento de un fisioterapeuta, porque las lesiones llegan y las sobrecargas están ahí. Mucha gente que desconoce totalmente el tema, a la que le aparece, por ejemplo, una inflamación, y desconoce si tiene que ponerse frío o calor. ¿Qué debe elegir? Vale. ¿Y por qué? En ese tema hay mucha controversia. Hay muchos estudios actuales. Antiguamente siempre te decían hielo, hielo, hielo y hielo. No, actualmente no. ¿Vale? Igual que antiguamente, siempre la pauta del hielo te lo ponía el tiempo que tú quisieras. Actualmente se está demostrando que tampoco es correcto. Entonces, cuando la patología es reciente, en las primeras 48 horas, que está en fase aguda, yo lo que recomiendo es poner frío, pero siempre en tiempos nunca mayores a 5 minutos. Porque cuando el tiempo supera los 5 minutos, hay muchos estudios que lo están demostrando, que lo que provoca es una vasoconstricción de la zona, una congelación y una rigidez de los tejidos, que lo que provoca es que cuando desaparece ese efecto, los tejidos se retraen, se acortan, causan más dolor y producen un enfriamiento que ralentice la recuperación. Y sin embargo, a partir de las 48 horas, el calor es muy bueno. El calor, la gente le tiene mucho miedo, pero sobre todo a partir de las 48 horas en fases ya crónicas, el calor es mejor que el hielo. Yo el hielo se lo recomiendo sobre todo para bajar temperatura o a los deportistas cuando terminan de hacer su deporte, su entrenamiento, o a las personas cuando vienen de trabajar, que por ejemplo tienen trabajos físicos, les recomiendo que se pongan unos 4 o 5 minutos para bajar temperatura y ya está. Pero sin embargo en la espalda siempre calor. Espalda y cuello, nunca frío. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Mingo, entre el masajista y el fisioterapeuta? Vale. El fisioterapeuta es una carrera universitaria de 4 años, ¿vale? Antiguamente era una diplomatura de 3 y ahora es un graduado que son 4 años. 4 años donde hay muchas asignaturas, muchas estancias clínicas y se tocan muchas cosas. El masajista son cursos donde aprenden masaje
y donde tiene prohibido tratar patologías. Su única función y está destinada a balnearios, salas de masaje, ¿cómo se llama? En estética, en clínicas de estética hay muchos, pero nunca pueden tratar patologías. Actualmente hay mucho intrusismo donde aparecen masajistas haciendo el trabajo de un fisio, pero de eso ya se tiene que encargar la ley. Pero vamos, básicamente el fisio es carrera universitaria. Aparte de los hospitales hay fisioterapeutas y hay demanda, sin embargo masajistas no puede haber. En este momento, mi afectuoso saludo, nada más ni nada menos que al tenazas Walter Trueba, de quien hablábamos al principio. Le puso el tenazas al masajista muleño de Mula que teníamos en el Caravaca allá en el año 1978, porque después que el tenazas les daba un masaje, los jugadores entraban completamente contracturados al campo de juego. En fin. Mingo, ¿qué es la osteopatía? La osteopatía, por así definirla, es una rama. Normalmente se estudia aquí en España como un máster después de acabar la carrera de fisioterapia. Pero creo que también no estoy muy bien informado, pero creo que también hay escuelas donde desde el principio la puedes cursar. No está reconocida en España como un título, pero sin embargo en Francia, Estados Unidos sí que está reconocida. Y básicamente creo que se divide en tres ramas: la osteopatía manipulativa, que son los típicos, como dice la gente cuando viene clúgeme, que son te hacen maniobras donde hacen liberaciones, manipulan, por ejemplo, vértebras, hombros, cualquier articulación, buscando una liberación y una mejora. Eso es una de las partes. También está la visceral, donde tratan a través del tema visceral patología, y luego la craneosacral, que es tratar a través de la columna las demás patologías. Ahora bien, si vas a los Estados Unidos, cruzás desde Nueva York a New Jersey, el río Hudson, y vas, por ejemplo, a la calle principal, se llama Bergen Lane, allí en New Jersey, te garantizo que de esquina a esquina y de una sede de la otra vas a encontrar por lo menos uno o dos quiroprácticos que trabajan en esta disciplina. Y te puedo garantizar que no menos del 80%, muchos de ellos uruguayos, argentinos, que jamás supieron o entendieron o estudiaron lo que es la quiropráctica, allí la están ejerciendo. En fin. ¿Sabés qué es entonces la quiropráctica? Quiropráctica, sí, ahí sí que es verdad, es tratar a través de manipulaciones, los famosos crujidos, lo que estamos hablando. Digo crujido, pero porque es la palabra que suele decirse aquí, sobre todo en Murcia. Sí, en Estados Unidos hay muchos, es lo que más hay. Se trata de eso, pues ahí no utilizan los agentes físicos, no hay electroterapia, no hay magnetoterapia, no hay ultrasonidos, lo que estamos hablando, no se utilizan los agentes físicos, eso todo a través de manipulaciones. ¿Trabajan ustedes junto a los médicos? Porque, por ejemplo, tengo que ir al fisioterapeuta, pero entonces, ¿cuántas visitas necesitaré, Mingo? ¿Lo sabés vos? ¿O hay un médico especializado, por ejemplo un traumatólogo o lo que sea, explícanos, que te dice, bueno, a este paciente tiene que hacerle tantas sesiones? Pues eso depende, ahí sí que es verdad que es diferente, porque dependiendo de si viene derivado por el médico o si viene por consulta privada. Yo, por ejemplo, en mi clínica es privada, ¿no? Entonces tengo pacientes
que vienen por su propia cuenta. Vienen y te dicen, mira, examíname, tengo esto, y tú los tratas. Cuando los examinas, prevés más o menos cuánto tiempo o cuántas sesiones van a necesitar. Pero como todo nunca se sabe, cada cuerpo es diferente, reacciona al tratamiento de una manera, también depende de la profesionalidad del paciente, del caso que te haga, porque muchas veces dices cosas que tienen que hacer y no hacen nada, la mayoría, y tal. Luego están los que vienen, por ejemplo, por mutua, que sí vienen prescritos con sus sesiones y con lo que tienen que hacer, ¿vale? Por ejemplo, en Asisa te manda, te pone el nombre del paciente, te viene con y te pone lo que hay que hacerle y las sesiones que hay que realizarle. Si mejora con esas sesiones, no vuelve, y si sigue igual o necesita más, eso ya depende del médico cuando vaya a revisión. Un compañero tuyo, por ejemplo, de Calasparra, en el próximo partido, que nosotros también iremos a verlo, creo que es contra el Racing Murcia, no, el Racing Murcia es posterior. Bueno, tienen 2 partidos en casa, nosotros no nos perderemos, sobre todo el partido contra Racing Murcia, que estimo que será muy bonito. Pero, de todas maneras, te decía que si en el próximo partido un compañero tuyo se hace un esguince de tobillo, sí, un esguince de rodilla, inmediatamente tiene que concurrir, tiene que ir a tratamiento tuyo en fisioterapia. Vale. Si un compañero, allí tenemos fisio, que es Dani y es el que se ocupa de eso. Pero cuando hay una lesión, por ejemplo, cuando es traumática, lo que se recomienda es siempre mínimo hacer una radiografía. Cuando ha habido un traumatismo, ha habido un golpe, una entrada, una torcedura, se recomienda siempre eso. Porque parece que no, pero siempre puede haber una fisura en un hueso. Si es fisura de hueso, hay que movilizar. ¿Qué pasa? Que no se suele hacer siempre, sobre todo en los equipos amateurs, porque no tienen esos recursos. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de Alberto, que está en Madrid, que fuimos a un partido a verlo, tuvo una contusión en el tobillo, lo quitaron acabando y lo mandaron directamente a hacer una resonancia, que eso aquí es impensable. Aquí una resonancia es la prueba, por así decirla, rey, donde se ve todo, y aquí no, pero no suele pasar. Pero sí, pero por lo menos para explorarlo, lo recomendable es que al finalizar el partido o al día siguiente, que su fisio o su médico que lo vea. Antes de seguir hablando de fisioterapia, tendría que ser en la segunda parte, pero me pregunto, te oigo hablar, te veo en la cancha, donde hablas con los gestos por sobre todas las cosas, ordenando completamente a tus compañeros durante todo el partido. ¿Pensás, Mingo, como tantas veces sucede, que el fútbol ha sido injusto contigo? Pues, si te digo la verdad, yo creo que no, porque la mayoría de la culpa de que yo no llegara más es mía. Al final al principio yo era de que le echaba siempre la culpa a los entrenadores, se la echaba a los compañeros, a los demás, pero en realidad la mayoría de la culpa era mía. Yo no vivía para el fútbol. El fútbol era mi vida, pero yo no vivía para ella. Entonces yo cogía como prioridad otras cosas algunas veces, como lo que estamos diciendo. Yo jugaba en Caravaca y me mandaron al gimnasio porque no tenía masa muscular, estaba gordo, yo pesaba casi 5 kilos más que ahora, y yo jugaba porque era listo y tenía calidad, no por otra cosa, pero no hacía caso, no me cuidaba mucho. Entonces, pues la verdad, como te estoy diciendo, por una parte, claro que pienso que debería haber jugado más arriba, pero por otra, creo que también ha sido justo y he llegado hasta donde he llegado, pero por mi culpa. Tengo varios amigos que te han visto jugar un montón de veces y me preguntan, pero Mingo tiene un imán en los botines de fútbol, que la pelota siempre lo busca a él, en el sentido de que si alguien está siempre desmarcado, no descolocado, desmarcado, ese es Mingo, para entregarle el balón. Me acuerdo cuando estabas en el Caravaca, que yo también te iba a ver, allí recuerdo que toda la salida del Caravaca
pasaban siempre por tus botas. Y mucha gente decía, pero ¿cómo siempre va la pelota hacia Mingo? Es como, había un ecuatoriano, hay un estadio en Guayaquil, Ecuador, que se llama Alberto Pedro Spencer, fue un negro grandote, goleador, que hacía 30, 40 goles por campeonato jugando en el Peñarol de Montevideo. Y la gente decía, qué suerte que tiene. Siempre la pelota le cae a él dentro del área para empujarla y meterla adentro. No era que tuviera suerte, Mingo, y vos lo sabés perfectamente bien. Él estaba en el lugar que sabía donde tenía que estar para empujarla y meterla. Y vos sos la persona que sabes dónde tenés que estar para que tu equipo sea salida constante hacia el ataque. En fin, sigamos un poco más con la fisioterapia. ¿Qué son las contracturas? Las contracturas. Las contracturas se producen en el músculo, ¿vale? Es cuando el músculo se contrae cuando está trabajando y se acorta y no consigue relajarse. ¿Qué pasa? Que esas fibras, al no conseguir relajarse, se quedan contraídas. Y eso es lo que se llama contractura, que es lo que provoca una tensión, un punto doloroso, que puede ser desde un dolor leve a incluso impedir la actividad física. Ahora, ya que estás hablando del dolor, ¿es bueno tratarse cuando uno siente un dolor muy agudo? Cuando uno siente un dolor muy agudo, depende del tipo de dolor que sea, como todo, pero siempre se puede hacer algo. Siempre bien a través de un médico, a través de un fisio, siempre se puede hacer algo con un dolor agudo. Mucha gente dice, me duele más ahora después del tratamiento que lo he empezado, por ejemplo, ayer, Sí. me está doliendo más. Perdón, ¿es normal esto? Sí, muchas veces es normal, sobre todo en personas que nunca se han tratado. Por ejemplo, cuando uno hace vamos a poner un ejemplo en los corredores. Cuando un corredor a mí me solicita una descarga de piernas de cara a la carrera, siempre dejamos 2 días por en medio. ¿Por qué? Porque cuando tú descargas las piernas, lo que estás haciendo es, aparte de relajarlas y demás, estás quitando toda la fibrosis que hay en el músculo. Y eso necesita de entre 24 y 48 horas, depende de la persona, del tipo de deportista y las veces que se trate, para que con el torrente sanguíneo limpie esos músculos, ¿vale? Entonces al día siguiente estás muy pesado, al otro ya te encuentras bien, pero seguro que a las 48 horas es cuando mejor estás. Hace algún tiempo, mi buen amigo Fran Ciudad, que sabés perfectamente bien que es colega tuyo y trabaja aquí en Sejín y es fisioterapeuta del Sejín Deportivo, me trató un dolor en el hombro y resulta que al poco tiempo el dolor se me había pasado al otro lado, al otro hombro. ¿Esto también es normal? ¿Y Sí, por qué? eso es normal, pero sobre todo porque son lesiones secundarias por compensación, suelen ser. Porque tú tienes un dolor muy grande aquí en el hombro y tú solo te fijas aquí. Pero ¿qué pasa? Que tú ya con la postura empiezas a compensar, empiezas a mover más el otro brazo, empiezas a coger hábitos que no son saludables a la hora de moverte, de sentarte, levantarte, y eso conlleva a que cuando desaparece la lesión primaria aparezcan unas secundarias. Ahora, ¿qué es una artroscopía? Una artroscopia, Una vale, artroscopia, sí, como dicen ustedes. sí, una artroscopia se produce, es una cámara, ¿vale? Que lo que hace es examinar la articulación, pero de manera invasiva. Necesita hacer un pequeño agujero por donde se mete un cable que es la cámara y a través de ella examina las articulaciones. Ahora, es importante consultar entonces al fisioterapeuta antes de hacerse una artroscopia. Pues ahí también hay mucha controversia. Ahí, aparte, la artroscopia solo la pueden realizar traumas, en el tema deportivo, o médico, siempre cirujano o traumatólogo. Entonces, pues yo, por ejemplo, yo tengo los 2 meniscos rotos. A mí me dijeron que me tenía que operar. Yo hice un tratamiento conservador con fisioterapia y
y fortaleciendo los vastos internos de las rodillas, de los muslos, del cuádriceps, y no he tenido que operarme, no tengo dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos operamos y a lo mejor con tratamiento conservador no habría hecho falta. Hubiera evitado una operación, pero como te digo, nunca se sabe. Siempre se puede probar tratamiento conservador y luego el quirúrgico. En mi época, hace ya muchísimos años, pero muchísimos, más de medio siglo, con eso te digo absolutamente todo, no existía la figura del preparador físico. Había solamente lo que se llamaba un director técnico. Y te estoy hablando de equipos como Peñarol de Montevideo, como Nacional de Montevideo, Boca Juniors, River Plate. Estaba el director técnico y nada más. No existía el preparador físico. No existía el psicólogo, por supuesto. No existía el fisioterapeuta. No existía el médico tampoco. Era un hombre luchando contra absolutamente todo. Yo mismo en el Caravaca, hace 40 años, era el director técnico del equipo y tenía al Tenazas como masajista del mismo. O sea, tenía que hacer de todas las figuras dentro del campo de fútbol. Pero vos pensás que el fútbol en ese sentido ha cambiado y ha cambiado para bien al tener tantas personas alrededor suyo. Lógicamente que ha cambiado para bien. Solo tienes que ver que antiguamente el futbolista, su carrera deportiva era, a los 30 años ya lo jubilaba. Ahora estás viendo jugando en primera división, en selección, a primer nivel, a futbolistas con 40 años y 38 o 35. Date cuenta de lo que se alarga la vida. La vida del futbolista se ha alargado una barbaridad. Y luego solo tienes que ver el fútbol de hoy en día, cómo es físicamente. Todos los jugadores están hechos bestias. Jugador que no esté físicamente bien no puede jugar. Y te puedo poner el ejemplo de Ronaldinho. Más calidad que tenía Ronaldinho, pero dejó de entrenar en el Barcelona, empezó a coger kilos y pegó un bajón. Y eso ahora mismo en el fútbol es inconcebible. Una persona que no esté físicamente bien, la prueba la tienes con Hazard. 3 kilos ha perdido de aquí al principio de temporada y la diferencia parece que es otro. Entonces, el equipo multidisciplinar que hay en el fútbol, tanto fisio, entrenador, preparador físico, nutricionista, psicólogo deportivo, etcétera, eso es un progreso enorme, sobre todo en la cuestión de lesiones. Lo que tienes que ver es que antiguamente me refiero a de aquí hace 15 años, 20, la lesión más famosa en el fútbol era la pubalgia. Y ahora para que te encuentres una pubalgia en el fútbol profesional es complicadísimo, pero eso es gracias a todos los profesionales y al equipo. Para terminar esta primera parte, de la entrevista, te pregunto, ustedes tienen, por ejemplo, un capitán que es el central del equipo, muy bueno por otra parte, que tiene muy buen físico y que como central gana por arriba tanto en su propia área como en el área contraria. Pero, por ejemplo, si hablamos de fútbol profesional, Piqué tiene un físico privilegiado, muy alto, gana todo por alto. Pero Messi no pasa más del 1,60. Entonces, ¿influye el físico entonces en el fútbol actual para rendir más o menos dentro del terreno de juego? El físico influye, sin duda. Cuando uno está mejor físicamente, rinde mucho más que cuando está peor. Messi, años que estuvo también un poco dejado, que cogió kilo y tal, pegó un bajón muy grande. La prueba la tiene en que buscó un nutricionista, buscó un preparador físico y tal. Y ahora mismo es el primero que se cuida. Está claro que Messi, en condiciones técnicas, va, por decirlo, 2 escalones por encima de los demás y piensa 3 veces más rápido. Pero el físico es imprescindible, porque si Messi no tiene la rapidez, la frescura de cuando tiene el balón, de conducir, de pasarla, de pensar, y está fatigado, no puede rendir igual. La fatiga en el fútbol es imprescindible para fallar, ¿vale? Si tú estás fatigado y no llegas con frescura, no piensas igual y no rindes igual.
En tu caso, y ahora sí para terminar, ¿pensás como Walter Trueba que ha salido en la tapa del Gráfico? El Gráfico es una revista bonaerense de Buenos Aires, la más importante que hay en la Argentina. Él ha salido en la tapa del Gráfico, en una decía uruguayo con letras muy grandes, estaba trancando a René Houseman en un partido contra Huracán de Buenos Aires. Dice, lo borró del campo, y René Houseman era el extremo derecho de la selección argentina. Entonces vos pensás, como Walter Trueba, en el caso tuyo, que jugás más con la mente que con el cuerpo. Yo seguro. Yo seguro porque no tengo unas condiciones físicas privilegiadas como pueden tener otros jugadores. Yo tengo otras cosas, yo tengo que aprovecharme. Primero, sí, la inteligencia siempre la he tenido jugando. Siempre creo que he ido un paso por delante a la hora de colocarme, a la hora de jugar el balón. Luego, pues, condiciones técnicas tampoco me faltan, pero no soy una persona rápida, no soy una persona fuerte. Y entonces cada uno se tiene que aprovechar de eso. Pero al igual que te digo, si yo no estoy físicamente bien y con frescura para poder pensar, pues no soy nada. Claro. Muy bien, terminamos acá. Entonces, la primera parte de la entrevista, y en pocos segundos seguiremos con ustedes.